vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será un pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué pasaje? Por favor. Nahuel, cuando me lo pasó, yo dije, aquí hay que estudiar muchísimo. Miren, le voy a pedir que pongan a los de multimedia que pongan la plaquita que le mandé. El versículo 25 dice lo siguiente, hermanos, que prestemos atención. El apóstol Pablo dice, quiero que presten atención ahora, después de haber venido hablando del capítulo 9, del capítulo 10 y del capítulo 11 del pueblo de Israel. No quiero hacer otra vez una introducción, porque si no se nos va a ir mucho tiempo, pero acuérdense en que estos tres capítulos, 9, 10 y 11, hablan del pueblo de Israel. Y como dijo David en el mensaje anterior, habla del olivo, pone un lindo ejemplo que es el olivo. Y después de esto, el apóstol va a rematar con esto. Versículo 25 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ustedes saben que la palabra misterio es una palabra muy particular en el Nuevo Testamento. Se encuentra comúnmente en las epístolas de Pablo, mayormente en las epístolas de Pablo. Y ahí yo hice un pequeño resumen de los misterios que hay en las epístolas de Pablo o en el Nuevo Testamento. Algo bueno, Nahuel, para estudiarlo. Tenemos los misterios, el de la encarnación en Primera de Timoteo, 3:16, el misterio de la muerte de Cristo, 1 Corintios 2:1, de la sabiduría, 1 Corintios 2:7, del propósito de Dios para reunir en Cristo todas las cosas, Efesios 1:9 y 3 del 3 al 6, y el cambio o el misterio del cambio que ocurrirá en la resurrección. Y me comí uno que está en Tesalonicenses, que es el misterio de la iniquidad, hablando del anticristo y todo demás. Y este otro, que es el que vamos a ver ahora, que está en Romanos capítulo 11, 25 al 32. Es un pequeño resumen, si alguno lo quiere estudiar, profundizar en eso, pero es un buen tema para ver del tema de los misterios. Ahora, la palabra misterio es algo muy particular. Antes, las religiones del tiempo del apóstol Pablo, de la iglesia, hablaban de cosas que estaban ocultas y eran dadas a conocer a aquellos que eran iniciados en esas religiones. Por ejemplo, una logia. Si hubiera una logia, entonces hay misterios que la logia encierra. Entonces, cuando alguien se hacía parte de esa logia y era iniciado, se daban a conocer esos misterios, que únicamente lo entendían o lo conocían la cúpula de la logia y aquellos que iniciaban. Eran ajenos a todo el resto. Esta no es la idea de misterio aquí en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiere referirse, sino está hablando de cosas secretas, de cosas que son importantes, que están en el corazón de Dios y Dios la da a conocer a todos para que podamos entender y comprender cosas que están en el corazón de Dios. Miren, hermanos, y quiero que vayamos a un texto que está en Romanos, allí al final del capítulo 16, para que veamos un poco que explica por qué del concepto de misterio. Versículo 25, Romanos 16, 25. Al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, y acá viene lo bueno de esto, de esta definición de que Dios quiere dar a conocer estos misterios, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y esa es la idea que encierra esta palabra misterio
en el Nuevo Testamento. Ahora el apóstol dice lo siguiente: hermanos, después de haber estado explicado esto del pueblo de Israel, yo quiero contarles un misterio que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la iglesia o con los gentiles. Y el conocer estos misterios, ¿saben qué? Tiene beneficios. Tiene beneficios para nosotros. Vamos a ver el primero. El primero está en el versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La palabra arrogante significa no ser sabios en sí mismo. Miren, y es algo que saben que nos toca a todos nosotros. A veces como predicador yo me estaba poniendo a pensar, a veces se me ha subido la mostaza a la cabeza. A veces el predicar el Evangelio o el conocer o el que Dios nos dé a conocer estas verdades o estudiar y poder contar con el don de la enseñanza o el don de la predicación, si nosotros no lo sabemos manejar, a veces entramos en un escalón de arrogancia para con los demás. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere sacar de los gentiles. ¿Se acuerdan lo que dijo David ahí en el versículo del mismo capítulo? En el versículo 18, le decía el apóstol a los gentiles: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. El apóstol Pablo, cuando va a dar a conocer este misterio, que ya lo vamos a ir desenvolviendo y vamos a ver los beneficios que significa conocer este misterio que está en relación con el pueblo de Israel y con nosotros, una de las cosas que quería lograr es que nosotros, al conocer lo que involucra este misterio, no tengamos o no haya en nuestro corazón la jactancia que posiblemente estaban teniendo los hermanos de Roma. Porque decían: al pueblo de Israel lo desecharon, al pueblo de Israel no es más considerado como Dios nos considera a nosotros. Y ahora es bueno que nosotros nos hagamos esta pregunta. Por allí, como cristianos evangélicos, como conocedores de la palabra de Dios, como hombres que tenemos o mujeres que tenemos muchos años en el Evangelio, ¿no hay cierta jactancia en nuestro corazón para con los demás? ¿No hay cierta sabiduría o cierta opinión demasiado alta sobre nosotros mismos y sobre aquellos que están a nuestro alrededor? Y eso es uno de los beneficios de conocer este misterio, de saber que lo que tenemos, lo que Dios nos permite, como gentiles o como iglesia, porque acá lo que el apóstol Pablo va a diferenciar es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Dios. Ahora, como iglesia, la iglesia puede jactarse, que es lo que no quiere Dios y no quería el pueblo, no quería el apóstol Pablo. Hermanos, una de las cosas que nosotros nos debemos permitir y que debemos luchar es el jactarnos. El orgullo es un problema de todos nosotros. ¿Por qué pecó Satanás? Por orgullo. Siempre pareciera que nosotros merecemos lo que tenemos y no es así. Vamos a seguir avanzando porque no quiero adelantarle a los otros conceptos. El primer beneficio, el no jactarnos. Y vamos a ver que a partir del versículo 26, el apóstol va a traer dos versículos en 25-26 que están en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Eso está en Isaías 59, si después lo quieren buscar, versículo 20. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Jeremías 31-34. El apóstol trae estos versículos para hacerle recordar a los hermanos allí en Roma que Dios iba a cumplir algo importante. Y el segundo beneficio que el apóstol Pablo quiere remarcar al pueblo de Israel y que es importante, a la iglesia de Roma,
es el de considerar que Dios cumple sus promesas. El apóstol trae a cotación lo que dice Isaías y lo que dice Jeremías. A pesar de que el pueblo de Israel se había endurecido, se había enorgullecido, se había puesto en una actitud de diciendo, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios y merecemos o somos los dueños de la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque eso es lo que hacían. Acuérdense en la lucha que tenía Jesús con los fariseos, con los escribas, con todos, que ellos creían que por tener la ley podían decir y hacer y interpretar como ellos quisieran la ley, dejando de lado realmente el sentido y la verdad de la ley, que era que Cristo vendría y sería el Salvador del mundo, incluyéndolos a ellos. A pesar de eso, el apóstol dice, miren, no importa cuán duro sea Israel, Dios cumple sí o sí lo que promete. Por eso el apóstol trae esto de Isaías y esto de Jeremías. Piensen esto. ¿Ustedes creen que Dios se ha olvidado de lo que prometió allí en Isaías hace miles y miles de años al pueblo de Israel? No, Dios no se ha olvidado, Dios no tiene problema de memoria. Dios cumple lo que promete. No sé cuándo, porque el apóstol no dice de aquí a 10 años, 5, 20, 30 siglos, Dios lo va a cumplir. Y eso es importante, hermanos, porque en los ministerios, nosotros, por ejemplo, yo di una lista de misterios. Habla, por ejemplo, de la sabiduría. Habla, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a hacer después ante la resurrección. No podemos saber en qué momento va a ocurrir, pero que Dios lo dice y que Dios lo va a cumplir, es así. Y entonces yo, al reconocer en este misterio para con el pueblo de Israel que Dios ha dicho algo y lo va a cumplir, todos los otros misterios o todas las otras promesas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y están dadas a tu vida y a mi vida y a cualquier otro que la quiera tomar a través de Cristo Jesús, trae el beneficio de que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero sigamos, vamos a ver un tercer beneficio. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Lo vuelvo a leer. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Lo vuelvo a leer. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Alguien me lo puede explicar? Complicado el tema, ¿eh? Sí, son enemigos a causa de nosotros, pero son amados. Y ustedes saben que en este versículo hay un beneficio. ¿Saben cuál es el beneficio? Es el de ejercitar la fe. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que un poquito costó? Me costó bastante. Veámoslo desde el punto de vista racional. Lo que dice el versículo, ¿puede tener algo de racional? ¿Alguien me lo puede explicar con la lógica lo que dice el versículo? ¿Con la filosofía? ¿Con la matemática? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Tiene alguna explicación lógica lo que está? Por eso lo leí 3 veces a propósito. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la lógica de este versículo? ¿Tiene lógica este versículo? No tiene lógica. Bien, Alejandra. ¿Saben qué habla? De que Dios es un Dios irracional. Dios no se maneja por nuestros raciocinios. Dios es un Dios de lo absurdo. Así le puse yo, un Dios de lo absurdo. No se mide por nuestros propios parámetros. Ahora veamos el beneficio de esto de por qué digo que es importante por la fe. Miremos a un borracho empedernido. ¿Alguien racionalmente le podría decir a ese borracho que se va a curar, que se va a sanar,
que va a ser un hombre de bien, que va a poder cambiar su estilo de vida y cambiar toda su familia? ¿Con la lógica? Absolutamente nadie. Posiblemente es lo de Alcohólicos Anónimos, pero no sé cuánto éxito tendrán. Ahora voy más allá, hermano. Mírense a ustedes mismos o a nosotros mismos. Yo me miro a mí mismo y digo, si Dios realmente había lógica en que yo podía cambiar o usted podía cambiar y ser lo que hoy es o ser lo que nosotros somos hoy. No hay lógica. No hay lógica para un borracho que ha sido rescatado. No hay lógica para alguien que ha consumido drogas y ha sido rescatado. No hay lógica para alguien que ha dado en la homosexualidad y ha sido rescatado. No hay lógica. Dios es un Dios de cosas absurdas. Y eso, ¿sabe qué? Me alienta, es un beneficio. Porque cuando yo oro por un vecino que realmente, me estaba acordando hoy mientras hacía esto, cuando yo me convertí, iba a San Juan. Bueno, Alejandra Paso conoce San Juan. Y el pastor misionero que hablaba conmigo, él había estado en el sur antes. Y había estado en una iglesia que él estuvo algunos años y después se vino a San Juan. Pero le contaron cuando se vino a San Juan, después de 20 años, de una vecina que cada vez que había reunión tenían un techo de chapa, vivía tirando piedras al techo de chapa. Empezaba la reunión, palos, cascotas. 20 años estuvo así. Los hermanos se habrán preguntado cuándo esta mujer se muere. O cuándo se le acaban los cascotes, medio difícil. Ustedes saben que después de 20 años, el Dios de lo absurdo, el Dios de lo ilógico, esta mujer se convierte. Y saben una cosa, hermanos, eso es un aliento para mi fe. No sé cuánto tiempo oras por tu pariente, por tu padre, por tu madre, por tu vecino, por tu amigo. Parece que no tuviera esperanza, parece que no tuviera una luz en el túnel. Pero a Dios no le hace falta ver luces en el túnel. Dios es un Dios de cosas absurdas, de cosas que parece que no fueran y es. Lo explica antes. Yo no quiero volver atrás con lo que explicó David, pero saben una cosa, en horticultura volvemos mismos, en San Juan, que abundan los olivos. Dice el apóstol ahí, hablando del ejemplo del olivo, que dice que el olivo silvestre fue injertado en el olivo verdadero. Ustedes saben que eso es, para los que manejan el tema de los injertos, es antinatural, porque ¿saben lo que se injerta? En un pie silvestre, un olivo bueno, porque el pie de un olivo silvestre tiene la fuerza, la energía de crecer sin tantos cuidados. Entonces, ¿qué hace el que está dedicado a la olivicultura? Toma el injerto de un olivo bueno, lo injerta en ese pie que tiene más fuerza que el olivo y crece. Y ahí dice todo lo contrario. Dice que el olivo silvestre lo injerta en el buen olivo. Y habla de las cosas que Dios hace que no tienen que ver con nuestro raciocinio, con nuestra lógica. Y saben, eso hace que todas nuestras estructuras se rompan, que nuestras cuentas no den como nosotros quisiéramos dar. Y es allí donde Dios hace milagros. Por eso el apóstol dice, vuelvo a repetir el versículo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. No lo entiendo, pero son enemigos. Y por causa de ser enemigos, nosotros hemos venido a ser amigos de Dios. Pero a su vez, ellos tienen la posibilidad de volver y convertirse otra vez en amigos y amados de Dios. Yo no lo entiendo cómo va a ser, usted tampoco lo entiende. No entiende cómo un pueblo tan rebelde ha logrado en su rebeldía darme lugar a mí y a usted en esto de bendición de ser la iglesia de Dios. Ahora nosotros podemos ser ahora bendición para ellos. Y esto es muy particular, hermanos. Porque además de esto, yo quisiera hacer un paréntesis. Nosotros como cristianos, de acuerdo a estos versículos, debemos no solo amar, no solo tener en alta estima y en alto respeto el pueblo de Dios. Miren, por más que haya un judío, sea nuestro jefe o lo que sea, es el pueblo de Dios. Por más que no vaya a una sinagoga, por más que no se reúna, por más que no lea el Torá, es el pueblo de Dios. Y este versículo me habla que Dios tiene en alta estima al pueblo de Israel. Yo no sé si es que hay un pro-palestino,
Pero ¿saben qué? Dios ama al pueblo de Israel. Por más que hagan cosas atroces, que no quiere decir que no vayan a ser castigadas y reprendidas por Dios, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Y Dios dice a través de Pablo que en algún momento este pueblo va a ser salvado. Este pueblo va a ser redimido. Este pueblo va a tener la gloria que Dios preparó en su corazón que tuviera la gloria. Y nosotros, en estos versículos, nos hablan que también somos responsables de que este pueblo llegue a ver la luz. Me acuerdo del papá de Alejandra, que durante mucho tiempo tuvo un ministerio para con los judíos en Buenos Aires, ¿no es así? No me acuerdo, la Emi, ¿puede ser? ¿Se llamaba? Ami. Pero ¿saben qué, hermanos? Fíjate, quiero leer un versículo, me acordé. Miren lo que dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese debe ser el anhelo de acuerdo a estos versículos. Orar por el pueblo de Israel. No solo orar, evangelizar al pueblo de Israel. Y usted dirá, ¿un judío convertido? Dios es un Dios ¿de qué? De absurdos. Sí se puede convertir un judío. Con tu palabra, con tu testimonio, con tu oración, con la oración y el testimonio de la iglesia. Uy, me está quedando poco tiempo. Vamos a otro beneficio más. Versículo 29. Acá se pone bastante lindo. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo le puse el beneficio de lo que se ofrece y no se quita. ¿Por qué? Pablo está diciendo lo siguiente. Dice que son irrevocables. No se pueden quitar. Si se dan, no se piden de vuelta. Los dones que Dios ha dado y el llamamiento. Y la palabra don tiene que ver con carisma. Y acá carisma es un favor. Y Dios está diciendo lo siguiente a través del apóstol Pablo. ¿Sabes una cosa, Guillermo? Dios te ha dado a vos y a ustedes dones, favores, regalos que no se vuelven ni se quitan. Por ejemplo, Dios te ha dado el favor del perdón. Te ha dado el favor de la paz. Te ha dado el favor de la santidad. Te ha dado el favor de la vida eterna. Eso no se quita. Pero a su vez, el apóstol dice de los llamamientos. Y ¿saben qué? Habla de un Dios que está constantemente llamando e invitando a que la gente se apropie de estos favores, reciba estos favores. ¿Se acuerdan de lo que dice Corintios? De que Dios clama o pide a través de ¿quién? De la iglesia, para que nosotros podamos reconciliar al mundo ¿con quién? Con Cristo. Es lo que está diciendo acá. El corazón de Dios es que Dios tiene favores. Le dije, el perdón, la paz, la santificación, la vida eterna. Esos favores, Dios los sigue expresando, sigue diciendo al mundo de que están disponibles. ¿A través de quién? A través, como dice Corintios, yo no quiero leer Corintios, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia. Entonces nosotros entendamos con este beneficio que lo que se da no se quita. Nosotros estamos para mostrar el favor que Dios da y no quita. Por eso la salvación no se pierde, por eso la vida eterna no se pierde. Por eso somos santos a pesar de poder haber pecado, porque tenemos una santidad posicional de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso tenemos perdón cada vez que nosotros fallamos. Son favores, son cosas que Dios ha hecho y no nos quita. Pero a su vez, Dios está llamando a aquellos que quieran tener estos favores. ¿Y lo hace a través de quién? De cada uno de nosotros que ya disfrutamos de esos favores. Y por último, el quinto beneficio está en los versículos que vienen a continuación. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El último beneficio es el de la misericordia. Y aquel que vaya, miren, presten atención a esto, porque aquel que vaya a hablar, o cuando lean ustedes Romanos capítulo 12, versículo 1, la misericordia tiene mucho que ver. Porque van a ver que en el capítulo 12 es la bisagra, termina la exposición doctrinal del apóstol y va a empezar la aplicación doctrinal en la vida práctica. Y el capítulo 12, versículo 1, repite esto que dice de la misericordia. ¿Se fijaron ustedes que en estos 3 versículos se repite 4 veces desobediencia y 3 veces misericordia? A ver, 1, 2, 3 y 4 veces misericordia. 4 veces desobediencia, 4 veces misericordia. Dicen los que estudian la Biblia que cuando algo se repite mucho hay que prestarle mucha atención. El beneficio de la misericordia. Yo siempre tengo un eslogan con la misericordia. La misericordia es lo que merecemos y no se nos da. La gracia es lo que no merecemos y se nos da. Ahora, el apóstol Pablo habla de la misericordia. ¿Está parado el reloj? Anda. Dijo, de la misericordia es lo que merecemos y no se nos da. ¿Vieron que repite mucho la desobediencia? Ahora, hermanos, por la desobediencia que tienen los judíos, por la desobediencia que tienen los israelitas, por la desobediencia que tienen los gentiles, por la desobediencia que tenemos todos nosotros, ¿qué merecemos? El infierno. Porque la paga del pecado es muerte. El infierno. Pero cada vez que el apóstol repite la desobediencia, sobre la desobediencia, habla de la misericordia. Yo merezco la muerte. Y dice Romanos otra vez, la paga del pecado es muerte, mas la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque ¿saben algo? La misericordia de Dios no tiene que ver solamente con lo que Dios no nos da por merecerlo, sino también tiene que ver con aquello que quiere darnos para mejorar nuestra condición. Porque la desobediencia, hermanos, de acuerdo a estos pasajes o de acuerdo a lo que usted lea, tiene que ver con aquellos que nos falta, con aquello que no tenemos, con aquello que carecemos, con aquello que se nos priva, con aquello que no logramos, con aquello que está roto, con aquello que merece un castigo. Ahora Dios en su misericordia sabe que tenemos esas cosas y que merecemos por eso sufrimiento, dolor, disciplina, todo lo que ustedes saben que viene como consecuencia de algo así. Ahora Dios no quiere eso para con nosotros, a pesar de que lo merecemos, sino que nos da su misericordia. Y su misericordia consiste en darnos algo que realmente sí nos hace bien. Y en este caso, lo que nos da Dios es a su Hijo. Por eso ahora vamos a recordar el pan y vamos a beber el vino. Es un claro ejemplo de lo que Dios nos da a cambio de lo que merecemos. Piénselo bien. Usted hoy está sentado acá, como yo, en esta iglesia, como en otras iglesias. Tenemos una buena familia, a pesar de que la peleamos para eso. Nuestros hijos se han criado en amor. Amamos a nuestra esposa y nuestra esposa nos ama a nosotros. Tenemos un buen trabajo, tenemos salud. Y vemos que todas estas cosas son parte de las bendiciones de Dios. ¿Pero por qué? No por desobedientes, sino por la misericordia de Dios. Porque miremos a nuestro alrededor y veamos personas que desobedecen a Dios y no tienen, y posiblemente tú puedes estar entre estas personas,
Y tu vida no es así. Y tú le estarás mirando a Dios y culpándole. No, la culpa no es Dios, la culpa es tuya. La culpa es mía por ser desobedientes, por no acatar lo que Dios nos dice, por no recibir, por no aceptar lo que Dios nos dice. Entonces, Dios te dice, ¿sabes una cosa? Mereces el castigo, mereces lo que tienes. Pero yo no soy un Dios cruel, yo soy un Dios de amor, un Dios de misericordia, que veo tu dolor, que ve mi dolor y quiero hacer un cambio contigo. Quiero decirte que ese dolor lo cambio por algo mucho mejor. Por esto, ¿qué es lo que venimos a recordar? Venimos a recordar que Dios hizo un cambio, puso nuestros dolores por causa de nuestra desobediencia, todo lo que merecíamos en una cruz sobre Cristo Jesús. E hizo un acto de misericordia. Aquello que merecíamos no nos fue dado, y nos fue dado algo que no merecíamos. Y Dios nos mostró a través de Cristo Jesús el favor y lo que Él tiene para nosotros. Hoy Dios te está llamando a eso. Hoy Dios te está llamando a que tú aceptes los favores de Dios, que vienen únicamente por aceptar a Cristo como su Salvador. Es tu oportunidad, es la oportunidad de tu vida. Un día nosotros la tuvimos y gracias al Señor, no gracias a nosotros, gracias al Señor la vimos. Como dicen hoy, ¿la ves? La vimos. Y recibimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Hoy es tu día. Y para aquellos que hoy conocemos eso, vamos a recordar en este pan y con este vino la misericordia de Dios. Podemos mirar o hacer un paneo en nuestro corazón. Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se acuerdan? Sería como un pájaro herido en el suelo. Eso es lo que seríamos, hermanos, por nuestra desobediencia. ¿Qué sería de mí? ¿Qué palabras? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Pero Dios en su misericordia, en este misterio de la misericordia, porque este misterio de Romanos es el misterio de la misericordia de Dios. Dios hizo un cambio en nosotros. Tomó nuestras desobediencias y nos dio su misericordia a través de Cristo Jesús, que puso su cuerpo y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos disfrutar de estas misericordias. Vamos a orar por el pan. Y si tú hoy no tienes a Cristo, si tú estás viviendo las consecuencias de desobedecer, de no considerar a Dios, de dejarlo a un lado, Dios te está llamando. Eso es lo que dice el versículo. Dios te llama. Acá están los favores de Dios para vos, pero únicamente vienen a través de Cristo Jesús. Tienes que aceptar tu desobediencia, pedirle a Dios que entre a tu corazón, que sea tu Salvador. Haz este cambio, deja tus pecados y toma lo que Cristo te da. Y aquellos que ya lo tenemos, hermanos, veamos el beneficio de la misericordia de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, abres nuestros ojos y nos haces conocer estos misterios. Misterios que nos hacen doblegar nuestro corazón y caer de rodillas en ti y solamente agradecerte. Agradecerte porque nosotros, que éramos hijos de desobediencia, nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado. Has quitado de nosotros cuantas cosas que traían oscuridad a nuestro corazón y nos has dado a través de Cristo tus favores, tu paz, tu perdón, la vida eterna, la santidad, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este cuerpo que representa el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que ocupó nuestro lugar para tomar nuestras y el producto de nuestras desobediencias y darnos tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.